¿cuál es el momento en el cual la mujer debe decir hasta aquí nomás? Porque cuando ya llega a hacer la denuncia, esto viene de hace un buen tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana el golpe o el problema de violencia física. Esto ya viene, ¿no? Y trae cola hasta que llega un momento en que ya no da más. Pero, ¿cuál es el momento preciso en que decir basta ya? Más que el momento preciso para cortar el cese de la violencia, creo que cuando una persona considera que ya no pueden resolver sus problemas conversando, hablando, dialogando, y que cree y que ve la posibilidad que ya puede producirse algún tipo de agresión verbal, ¿no?, de malos tratos, de humillaciones o de agresión física, creo que es el momento que tiene que buscar ayuda. No necesariamente denunciar, un terapista, algo que los permita ayudar a resolver sus conflictos. Si eso no es posible y ya pasaron a la etapa de la violencia, sí creo que tienen que denunciar. Estamos en Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa, conversando con la doctora Doris Blas, abogada en Derecho Familiar de Manuela Ramos, sobre este tema de violencia física en la mujer, la violencia familiar, y hemos escuchado temas diversos, testimonios diversos de nuestros oyentes sobre esta situación que cada día pues se incrementan más los casos, esta agresión física en la mujer que no tiene estrato social, que no tiene condiciones económicas. Esto se está generalizando en sí. Pero vamos a dar a conocer, doctora, qué paso debe seguir la mujer cuando tiene estos problemas de violencia y a veces va a algún lugar de repente no equivocado, no está bien orientada, no está bien informada y con el pesar encima, pero vamos a orientarla y a indicarle qué pasos debe seguir. Las mujeres que sufren por el tema de violencia, creo que hay 3 pasos importantes que no deben dejar de hacer en el caso de violencia física, que estamos hablando del tema de hoy. Exacto. Y que si dejan de hacer esos 3 pasos, la denuncia no va a tener, se va a quedar estancada en una comisaría o en una fiscalía. No va a tener la fuerza para poder llegar a sancionar a una persona o a recibir un tipo de medida de protección. Que es, tú sufres violencia, tienes que ir a denunciar a una comisaría o a una fiscalía. Es el primer paso, de manera verbal. Algunos lo quieren hacer de escrita, lo pueden hacer también. Es el primer paso, denunciar. El segundo paso es que tienen el examen médico. La policía está obligada a darles un oficio, y que por lo general lo hacen, un oficio donde pasan el reconocimiento médico legal. Tienen que pasarlo, porque es la única manera de mostrar la gravedad de la agresión, ¿no? Cuán grave es. Y tercero, ir a declarar. Tomarle su declaración. No es lo mismo dejar sentado que me pegó al momento de registrar la denuncia, que declarar con lujo de detalles, ¿no es cierto?, el tema de en qué circunstancias, a qué hora fue, quiénes fueron testigos, o hubo testigos, a qué hora sucedieron los hechos, cómo fueron la violencia, en fin. ¿Puede llevar un testigo también? También, pero lo importante es que ella declare. Son los 3 pasos importantes. Con esos 3 pasos, esos requisitos que ella haya realizado, la policía sí está en la capacidad de armar todo un informe y pasarlo al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin esos 3 pasos, la policía como que está ahí sin examen médico, sin declaración y sin nada, solo con la simple denuncia, es un poco difícil que pueda armar un informe para que pueda pasar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Aunque la mujer que haya denunciado no lo impulse, la policía está en la obligación de pasar ese examen, pasar de todo ese atestado, todo ese informe policial al Poder Judicial y al Ministerio Público. Si la mujer no cumple con estos 3 pasos, está muy limitada la policía para poder hacer la continuación de la denuncia. Perfecto. Bien, ahora, decíamos que esos casos se van incrementando día a día. Y usted tiene un registro, y usted tiene una estadística ahí lamentable, porque este es el año 2008, pero es lamentable los casos cómo se han ido incrementando. Doctora, si usted nos podría indicar. En realidad, todos los años hay este tipo de informes. Se tiene que ir modificando. Al año. Números más, números menos, pero aproximadamente el año pasado, por ejemplo... Hasta el 2008. Hasta el 2008. Todo el año 2008, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que es el que registra las denuncias dadas en la Policía Nacional, han llegado a las 91.929 denuncias por violencia familiar. Y de estas, por ejemplo, unas cosas muy interesantes se sacan de este registro. De esas 91.929, 28.000... cerca de 29.000 son de violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Y de violencia sexual son aproximadamente 7.560 denuncias de este grupo, ese paquete de denuncias de este año, desde el año 2008. Esto nos puede servir no para decir, 91.929 solamente fueron denuncias, fueron agredidas, sino solamente estos son los casos registrados. Obviamente son más. No son más, que muchas mujeres no han denunciado, no solamente que no se anima, Elizabeth, sino que en la sierra, por ejemplo, están en el pueblito
muy alejado, que no se acerca a lo mejor a una comisaría o no se acerca a una fiscalía y que tiene que transitar para efectos de llegar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son muchos los casos por eso que no son registrados y que a través de la radio uno tiene que informarse. Y él decía que no solamente uno puede denunciar, puede pedir a lo mejor ayuda al jefe de su comunidad, al dirigente, etcétera, para que pueda informarse y pedirle ayuda. No, nosotros estamos viendo desde el punto de vista de la capital, a lo mejor, ¿no? Claro, la ciudad es una cosa, pero nuestro todo territorio. Y a nivel nacional es otra. Entonces, por supuesto. Nuestra geografía es tan difícil. Así es. Llegar a una comisaría es... Sí. Entonces, aquella persona que nos escucha, pues, siempre, lo primero es pedir ayuda y pedir información. Es cierto que uno no debe permitir la agresión, ¿no? No debe permitir la agresión, pero tampoco debemos de partir que tiene que haber agresión mutua, ¿no? Para solucionar los problemas en casa. Pero bueno, fue una decisión que ella tomó. Y ya quería resaltar algo que ella dijo, el tema de que la madre no les enseñan a sus hijos a que se respeten y que otros la respeten. Yo creo que el tema de educación es una responsabilidad mutua, no solamente es de la madre, también es del padre, ambos. Y que tiene que ser compartida además, es una responsabilidad mutua de dos, no solamente de la madre, no es una responsabilidad solo de la madre, sino de ambos, trabajen o no trabajen. Por supuesto. Así es. El tema de la infidelidad u otro tipo de problemas que pueda haber en la familia no significa que sea una entrada a carta libre para agredir a la pareja que cometa esta falta. Porque es una falta en la vida civil, porque procede un divorcio por el tema del adulterio, ¿no es cierto? Pero que no tiene necesariamente que solucionarse con el tema de la agresión. Y como decía, dice, pero ¿y si alguien, y por qué no le puede llamar la atención? Entiendo que llamar la atención puede ser una agresión verbal o una agresión física, ¿no? Y eso es ilegal. Creo que los problemas que hay en el hogar, el que fuese, incluye el de infidelidad, que puede ser una falta grave y que el marido no tiene por qué permitirlo, es su derecho además, no se soluciona con la violencia, se soluciona de otra manera. Y para eso hay normas legales que permiten el divorcio. Bueno, doctora, estamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Recomendaciones generales, finales para nuestros oyentes, para la mujer, para la familia, para la pareja en sí, ¿no? Que lo que está ocurriendo con estos temas de violencia. Bueno, el tiempo es corto. Yo creo que lo que puedo dar es un teléfono de la institución Manuela Ramos, que es el 423-8840. Atendemos en el segundo piso de la Comisaría de Mujeres de Lima, que está en espalda del Palacio de Justicia, donde pueden pedir información, asesoramiento, los casos más personalizados, obviamente, para que podamos darle una información más precisa, más concreta a sus casos. Entonces, encantadas de poder atenderlos. Pero hacer valer sus derechos. Siempre. Por sobre todo. Siempre reconocer primero sus derechos y luego defenderlos. Porque también es el ejemplo que pueden darle al resto de sus miembros de la familia. ¿No es cierto? Claro que sí. Bueno, doctora, muy amable. Muchísimas gracias a la doctora Blas por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Radio Capital, dándole la orientación ante un caso de violencia que se presente pues en la pareja y sobre todo en el entorno familiar.